Eva, excelente, valiosa, afable. Es un programa dirigido a la mujer, esposa, madre y abuela cristiana que desea crecer no solamente en su vida espiritual, sino en su vida cotidiana, como esa mujer de virtud descrita en Proverbios 31. Saludos y bienvenidas a esta nueva edición de Eva, aquí en Palabra Viva Radio y también a través de YouTube. ¡Yay! Estamos muy contentas por la oportunidad que el Señor nos ha regalado de poder venir a través de este medio, YouTube, nuestro canal de Eva. Ahora sí nos vas a poder ver. La carita de Saraí y la carota de la doña Connie. Gracias por tu sintonía en este día. Le damos gracias a Dios por un día nuevo, un día precioso que nos regala para poder alabarle y bendecirle. Sí, no importa la circunstancia que estemos cruzando, sabemos que esto que estamos pasando es mundial, pero el Señor todavía está en el trono, así que Él sabe todo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor y Él tiene el control. Así que seguimos confiando en nuestro Señor y estamos ancladas en la palabra de nuestro Señor. Y bueno, vemos todas estas cosas y a través de estas señales estamos viendo que el Señor viene pronto. Yes, amen. Así que si no, tu vaso no está preparado, tu vida espiritual no está cimentada en Cristo Jesús, bueno, esta es la hora de hacerlo. No esperes mañana va a ser muy tarde. Hoy es el día de salvación, así que si no conoces al Señor Jesucristo, bueno, miras al cielo, pídele perdón a Dios por tus pecados, dile que entre a tu corazón y que tú lo recibes como Señor y Salvador. Eso es lo único que tienes que decir. Y tienes libre entrada al cielo, a la presencia de Dios, a la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Así que, por favor, no lo dejes para mañana, porque tú no sabes lo que va a ocurrir hoy en día. No. Muchas personas dijeron, sí, lo dejo para mañana. No me interesa. Cuando vienes a ver, está en un accidente. Bueno, en fin, pasa lo que pasa y ese mañana nunca llega. Y desafortunadamente, la persona no es salva. Así que, por favor, te pedimos hoy en día que si no conoces al Señor Jesucristo, recíbelo en tu corazón. Te digo la verdad que es la decisión más grande que puedes hacer en tu vida. Así que gracias nuevamente por tu sintonía en este día. Y conmigo, como siempre, bueno, la ven aquí en todo color a Saraí. ¿Cómo estás, Saraí? Bendiciones. Bien, bendiciones, saludos. Gracias de corazón por sintonizar y mi corazón se alegra porque tenemos otro medio por la cual ser luz y traer este nuevo tema, ¿no? Que hemos ya tocado, pero lo podemos usar en otra avenida, usando otro medio. Y me alegro por esta oportunidad que el Señor nos ha brindado. Y quiero que hoy examines, si te congregas en una iglesia, quiero que examines profundamente en qué predican, en qué enseñan, en su credo. Creo que es muy importante. Y si nunca tocan la escatología, si nunca tocan acerca de que uno es pecador y nunca hablan del pecado, lo que es pecado, hay que reexaminar donde tú te congregas. Y lo voy a decir porque hay muchas iglesias que no lo están haciendo. Abren sus puertas y lo hacen para atraer el pecador y quieren ver lo que el pecador le guste.
¿Qué le gusta al pecador? ¿Qué canciones le gusta al pecador? ¿Cómo se visten los pecadores? ¿Cómo actúan? Yo no quiero saber nada del pecador porque yo sé la vida que yo estaba viviendo, ¿no? De pecadora. Y necesitamos escuchar que el mundo necesita un redentor. Amen. Necesitan un salvador y es Jesucristo. Y me alegro de corazón que nos están escuchando. También quiero animarles también que sí hay voces que no quieren silenciar nuestro mensaje y necesitamos de su apoyo financiero para poder ponerle frente a estos ataques que vienen de hermanos y hermanas en la fe. Y no solamente eso, vienen del mundo, de pecadores que quieren silenciar la voz conservadora, la voz cristiana, prácticamente. Y si pueden, por favor, pueden ir a palabraviva.org. En la mano derecha de la página pueden ver un botón que dice donar y ahí te lleva a el enlace de PayPal, que ahí lo puedes hacer. Y antemano, gracias por su apoyo, sus oraciones y aquellas que nos están sintonizando desde que comenzamos. Hay también hombres cristianos que nos están escuchando y a ellos le doy gracias también. Y yo sé que ustedes están alegres que tenemos esta nueva avenida. Y te insto también que vayan a palabraviva.org, línea invertida Eva, y allí pueden encontrar más información acerca de nosotras. Sí, señor, claro que sí. También queremos anunciarte que tenemos un boletín mensual que enviamos a las hermanas que están interesadas. Por favor, envíenos un correo o su correo electrónico a Connie, CONNIE, @palabraviva.org. Y por favor, ahí me ponen su nombre y enseguida, en cuanto reciba su correo electrónico, le enviamos entonces el boletín mensual. Ponemos un artículo, claro, de la palabra del Señor, ponemos un versículo, ponemos recetas, damos consejos sobre nuestra salud. Bueno, ponemos un poquito de todo para que puedas alimentarte espiritualmente, y no solamente espiritualmente, también te puedas poner bonita. Claro que sí, el Señor quiere que estemos bonitas también. Yep. Así que, por favor, esperamos tu correo electrónico para que entonces te unas a nuestro grupo y, bueno, sigas siendo bendecida a través de Eva. Vamos a seguir entonces y vamos a comenzar rapidito. Entonces, nuestro tema, que es la verdadera fortaleza, hábitos sorprendentemente sencillos de una mujer espiritualmente fuerte. Y claro, la autora es Mary A. Kaysen. Y comenzamos ya este tema y está muy interesante. Yeah. Yeah. Por lo que vemos que nuestro hermano Pablo aclara específicamente qué es ser una mujer fuerte. Y vamos a entrar rapidito entonces al tema para que las hermanas vayan tomando un poquito más el sentido del tema. Bueno, las mujeres en el antiguo Éfeso. Para tener una mejor comprensión de por qué las mujeres en la iglesia de Timoteo probablemente se consideraban fuertes, hagamos un breve recorrido por el antiguo Éfeso. Cuando piense en Éfeso, no piense en un pueblo pequeño y polvoriento con sus calles sucias y algunos pocos camellos y asnos amarrados aquí y allá. Imagínese una ciudad metropolitana, vamos a decir como Miami, una de las más grandes del mundo, con un puerto de mucha afluencia y el ritmo, la arquitectura y la infraestructura de un gran centro comercial cosmopolita. Piense en Chicago, Toronto o Los Ángeles. Eso la acercará más a la realidad. Y me gusta que
la autora haga esta aclaración, porque muchas veces cuando nosotros leemos la palabra de Dios, Yeah. pensamos que es de esta manera o es de esta manera. Pero qué bueno saber que no, que Éfeso no era así. Éfeso es como explica ella, la ciudad de Chicago, Toronto o Los Ángeles. Éfeso era un importante puerto urbano griego-romano. En la época romana se le llamaba la primera y más grande metrópolis de Asia. En su época de apogeo, unas 250,000 personas vivían allí. ¿Te puedes imaginar? Solo las poblaciones de Roma y Alejandría resultaban superiores. Un teatro que se menciona en Hechos 19:29 era el más grande del mundo. Podía acoger a 24,000 personas en 3 niveles. Wow. Ya te puedes imaginar que football field probably. Las puertas del espectacular teatro se abrían hacia la calle principal de mármol, la cual estaba flanqueada a ambos lados por altas columnas de mármol. A su alrededor había fuentes hermosas, edificios cívicos, casas, negocios, una biblioteca, baños y un gran mercado. El centro cosmopolita también contaba con un burdel y un casino ubicados en una zona céntrica. ¡Un casino! Éfeso era una ciudad próspera. Las residencias de varios pisos de la clase media alta estaban situadas en la terraza norte de una montaña. Ellas mostraban 2 niveles de construcción y una opulencia increíble, con superficies que por lo general excedían los 10,000 pies cuadrados, 900 metros cuadrados aproximadamente. Algunas viviendas tenían pisos de mosaico elaborados y paredes de mármol. Muchas contaban con agua corriente fría y caliente y baños calefaccionados. Eran mansiones incluso para los niveles de vida de hoy. De la población metropolitana, al menos 1/3 eran esclavos. La mayoría eran empleados de servicio doméstico en residencias y podían esperar tener una vida más fácil que un campesino libre. Muchos esclavos ganaban dinero. Algunos tenían sus propios esclavos. Esclavos tenían esclavos. Yep. Interesante. Es importante comprender que la esclavitud en aquel entonces era muy diferente del tipo de esclavitud que se vio en nuestro mundo occidental en el siglo XVIII y XIX. En la época de Pablo, algunos se vendían a sí mismos como esclavos, sabiendo que podrían llegar a tener un nivel de vida superior que valiéndose por su cuenta. Según la leyenda, Éfeso fue fundada por las amazonas, mujeres guerreras, por lo que no es de extrañar que su pueblo creyera que una deidad femenina cuidaba la ciudad. A la diosa Artemisa se la describía como una virgen cazadora, con su arco y flecha y perros a su lado. El templo de Artemisa, también conocido como el templo de Diana, situado al norte de la ciudad, fue considerado una de las 7 maravillas del mundo antiguo, tan grande como un campo de fútbol y 3 o 4 veces más grande que el Partenón de Atenas. Representaba el edificio más grande y más prominente del mundo en aquella época. Un historiador declaró que era más sorprendente que cualquiera de las otras 6 maravillas del mundo antiguo. Este templo estatal era famoso no solo por su gran tamaño, sino también por las magníficas obras de arte que contenía. Fue la principal institución financiera y de bienes raíces de Asia Menor, la cual aseguraba el dinero de sus habitantes e incluso de los estados extranjeros y reyes. También promovió una industria turística rentable. Los plateros,
como Demetrio, que está relatado en Hechos 19, versículos 24 y 38. El líder del gremio de los plateros hicieron su fortuna vendiendo souvenirs del templo y la diosa Artemisa a los turistas de la ciudad. El culto religioso, patrocinado por el Estado, también era responsable de las muchas actividades culturales, además de los sacrificios públicos diarios. En el templo de Artemisa se celebraban fiestas, festivales, banquetes, procesiones, concursos de atletas, actores y músicos, y otros juegos sagrados en honor de la diosa virgen. Asimismo, se adoraba a un gran número de otros dioses o diosas. Mi mente se va a hoy en día. ¿Por qué? Porque hoy no rendimos, no nosotras, pero el mundo le rinde mucho elogio, casi idólatra, ¿no? Al atleta. Sí, es verdad. A una persona que quizás puede correr en una rapidez, ¿no? Una manera rápida. Alguien que pueda levantar algo bien, extremadamente heavy. Sí, fuerte, claro. Fuerte. Pesado. O pesado. Y thank you. Y se le rinde tanto oculto. Y a la música. No la juventud, ellos no le rinden oculto a los artistas. Sí. Y no cualquier artista. Sí. Y no cualquier cantante. Pero vemos la cultura, por ejemplo, de hip hop, de rap, de pop music, se ha hecho tan grande aquí en los Estados Unidos que le rinden oculto a estas personas y le llegan por mucha cantidad de gente y llenan estadios, llenan teatros y le rinden ocultos a mi mente. Cuando yo veo y acabaste de leer esa pieza, Connie, mi mente va a esta época ahora que el mundo hace lo mismo, lo que tú sacas, simplemente tienes que sacar la época y es lo mismo que hace la gente. No es algo nuevo. Ya lo hemos leído. Esto es algo que lo hicieron años atrás. Y ahora lo podemos ver, lo estamos viviendo y lo podemos ver hoy en día. Sí, Señor, claro que sí. La mayoría de las mujeres en Éfeso eran educadas. La cultura romana y griega valoraba la educación, de modo que tanto los niños como las niñas estaban escolarizados hasta la edad de 12 años y se les enseñaba a leer, escribir y los conceptos elementales de matemáticas. Algunos niños mayores, cuyas familias podían permitírselo, iban a escuelas más avanzadas donde estudiaban oratoria y los escritos de los grandes genios. Éfeso era sede de un reconocido centro para los estudios filosóficos y retóricos, aunque pocas personas avanzaban en su educación formal hasta ese punto. Esta escuela de posgrado no estaba abierta para las mujeres. Sin embargo, eso no significaba que las mujeres no podían alcanzar una educación avanzada. Las mujeres de clase alta recibían su educación de parte de tutores privados. El hecho de que leyeran y escribieran literatura y poesía durante este periodo quedó ilustrado en los muchos tributos y epigramas poéticos, los cuales demuestran que las mujeres estaban entre los devotos reconocidos de la literatura. La filosofía más famosa de la antigüedad, Hipatía de Alejandría, escribió varios tratados y llegó a ser directora de una escuela de filosofía, mientras que los hombres en Éfeso solían juntarse en lugares públicos para escuchar los debates y enseñanzas de los filósofos.
Las mujeres de clase alta se reunían en lugares privados, asistiendo con frecuencia a estos debates en salones y tertulias. La tradición que sugería que Éfeso había sido fundada por mujeres guerreras, amazonas, y que una deidad femenina la cuidaba, indica que las mujeres desempeñaban un papel importante en esa sociedad. Además, las leyes romanas le garantizaban a las mujeres muchos derechos y libertades. La descendencia masculina y femenina tenían los mismos derechos de herencia, por lo tanto, las mujeres heredaban bienes. Asimismo, la ley establecía que los bienes de la esposa podían mantenerse separados de los del esposo, excepto la dote, y que ella podía reclamar su dinero en caso de divorciarse. Una mujer casada podía mantener su apellido de soltera o usar el de su esposo. El divorcio se lograba fácilmente por cualquiera de las partes y era un hecho común. Había muchas mujeres adineradas, independientes. Si bien legalmente necesitaban la autorización de la cabeza de la familia para realizar transacciones legales. Al parecer, esta no era difícil de conseguir. Habitualmente las mujeres poseían bienes y negocios y tenían su propio dinero. Las mujeres de esa época no podían votar ni ocupar un cargo, pero eso no significaba que no estuvieran involucradas en la vida política. Yeah. Sí, porque es que cuando uno se unían, ¿no? En matrimonio, tú te casabas con alguien que tenía las mismas creencias que tú, las mismas morales, para que cuando tu esposo votaba, como mujer, tú no podías votar, tu esposo votaba en parte de tú y él. No es que ella no tenía voz, ella sí tenía su voz, porque su voz era su esposo. Y yo no encuentro nada ofensivo claro. con eso. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hoy en día yo me casé con alguien que tiene las mismas creencias, las mismas morales. Claro, sí, tenemos diferencias en que quizás él le gusta un tipo de música y yo no. Él le gusta un color y yo no. Pero lo fundamental, lo que viene acerca de la Biblia, de mis creencias acerca de Dios, en las creencias que son importantes y vital en una vida matrimonial, lo hemos logrado. Y si hoy en día quitan el voto, por ejemplo, de la mujer, yo no me voy a ofender. ¿Por qué? Porque yo sé que mi esposo, él y yo vemos las cosas en la ámbito de la política, por así decirlo, lo vemos a la luz de la escritura. Yes. Y yo sé que si él va a votar, ok, I'm good. Por eso la autora, me alegro que ella alude a ese punto. Porque no era que la mujer se ofendía, ay, vamos a ir allá con la feminista. No. En esa época, yes. Cuando uno se casaba con las mismas creencias para que cuando él iba a votar, votaba en parte de ti y de él porque eran casados. Y ya tenían propiedad, ya tenían herencia, quizás tenían acres, tenían animales. O sea que eran personas que de clase, no de clase alta, pero bueno, you could say that, lo puedes decir así, porque si uno votaba tenía ese derecho. Sí. So, me asombro que ahora, las feministas hoy en día quieren más derecho. Y yo digo, es que ya lo tenemos. Sí, señor. Nosotras podemos votar aquí en los Estados Unidos. Podemos manejar. Podemos tener nuestro propio negocio y ejercerla como CEO, como dueña. Podemos emplear a otros empleados. Podemos ir a cualquier lugar y comprar nuestros víveres. Podemos tener hijos. Podemos tener nuestra familia.
¿qué no podemos hacer como mujeres? Of course, lo podemos hacer aquí. Pero el movimiento feminística pueden llevarte a pensar que no falta esto, aquello, otro. Y en realidad tenemos la libertad, y más en Cristo Jesús. Claro que sí, sí, Señor. Al leer toda esta información que nuestra hermana nos está dando, vemos que la mujer en aquel entonces sí tenía posición. Tenía sus negocios, tenía todas estas cosas que tenemos nosotros hoy en día. Entonces digo yo, ¿cuál es el propósito entonces detrás de esta ideología feminista? ¿Cuál es? Si leemos bien el credo de ellas, básicamente es que tener poder. Yep. Poder Yep. sobre el hombre. Correcto. Porque siempre aluden a que queremos tener esta igualdad. Igual que el hombre. Ok. Pero sí lo tenemos, porque nosotros, como dijiste tú, podemos votar, tenemos nuestros propios negocios, somos madres, ellos son padres. Todas estas cosas que los hombres hacen, nosotros también lo tenemos. Yep. So, yo no sé cuál es, bueno, lo entiendo espiritualmente porque es rebelarse contra el plan de Dios. Yeah. Es básicamente, porque sabemos que el diablo está detrás de todo este asunto, de todo este movimiento que estamos viendo. Y es claro, distorsionar el plan divino de Dios, distorsionar la familia. Y como lo hemos dicho antes, vemos entonces la destrucción que está haciendo y que va a seguir haciendo si no miramos arriba. Yep. Yep. Entonces, si Dios dice que nosotros como mujeres tenemos que sujetarnos a nuestros esposos, tenemos que sujetarnos a nuestros esposos. Hay un propósito detrás de todo esto. That's right. Así que, mi hermana, no sé si recibas la palabra que te estamos dando hoy en día, porque ya esto está tan, pero tan cimentado en nuestra sociedad que yo pienso que hay mujeres que ya están tan cimentadas en esta mentalidad que decirle esto, de que tienen que sujetarse al plan de Dios, it rubs them the wrong way. Yeah. No los reciben bien. Yep. Pero mi hermana, la palabra de Dios es la palabra de Dios. Tú no la puedes cambiar. Si la palabra de Dios nos dice a nosotros como mujeres que tenemos que sujetarnos a nuestros esposos, porque es el plan divino, hay que sujetarse. Yeah. Yep. Hay que sujetarse. Si tú quieres hacer la voluntad de Dios, tienes que sujetarte. Yeah. Porque entonces no vas a recibir la bendición de Dios. Y como hemos dicho antes, no se limita. Si tú no te sujetas a tu esposo en el ámbito del matrimonio, no se limita al matrimonio. Sí. So, ¿cómo esperas sujetarte a la palabra de Dios? Amen. ¿Cómo esperas a sujetarte al único Dios verdadero? Sí, Señor. Y a lo que dice su palabra. Y a honrarle a Él todos los días de tu vida. ¿Cómo lo vas a hacer si no te sujetas a lo básico que es primeramente Él Sí, Señor. y segundo tu esposo? Exactamente. No me puedes decir que como no te estás sujetando a tu esposo, tú te puedes sujetar a Dios, porque es que lógicamente no compagina. Exacto. So, tú no te vas a sujetar a tu empleado, tú no te vas a sujetar a lo que dice tus padres, ni a tus hijos, porque quizás tus hijos te traen algo que quizás tú necesitas cambiar y tú no. Bueno, hay que examinar tu corazón, Sí, Señor. porque, okay, fine, tú no te quieres sujetar a nadie. Sujétate primero a Dios y deja que Él te guíe en cómo sujetarte. En cómo sujetarte. Y después,
deja que Él moldee tu corazón para que puedas sujetarte a tu esposo y hacerlo en una manera agradable, afable, algo que glorifique a Dios en tu vida. No que siempre estás buscando una manera de competir con Él, de competir que yo lo puedo hacer mejor, así no se hace, esto se puede hacer así mejor. Stop. Para, por favor, porque no vas a terminar bien. Y puedes mirar a todos tus años de vida hasta ahora, si ha sido así, ¿cuántas relaciones no han podido florecer en tu vida por el hecho de que tú quieres controlar, tú quieres ahora no sujetarte? Please, por favor, ríndete a los pies de Dios y deja que Él te moldee finalmente en tu vida. ¿Quién es nuestro ejemplo? ¿No es el Señor Jesucristo? ¿El Señor Jesucristo no se sometió a su Padre? No. Entonces, tú tienes que ver el plan de Dios. Hay un plan detrás de todo esto. Si Cristo se sujetó a su Padre, ¿cómo nosotros no nos vamos a sujetar a nuestros esposos? Entonces, como dijiste tú, Saraí, y bien dicho, no puede haber en tu corazón este espíritu de que no, esa palabra de sujetarme no me gusta porque me siento que soy como una esclava, como que Él se está parando sobre mí. Lo tienes totalmente erróneo. No tienes el pensamiento bien correcto. Esa no es la manera que Dios lo planeó para nosotras, sino que Dios quiere lo mejor para nosotras. Y muchas veces vemos el problema, y como dijiste tú de nuevo, el choque que hay entre el hombre y la mujer, y es el dominio en el hogar. ¿Quién es el que va a mandar aquí? ¿Quién es el que va a llevar las cosas aquí en la casa? El que tiene que llevar las cosas en tu hogar es tu esposo. Ese es el plan de Dios, y tienes que seguir ese plan de Dios para que Dios pueda bendecirte. Porque si no lo haces así, noticias para ti. No hay bendición de Dios. No hay bendición de Dios para ti ni para tu familia. Tú eres la que estás poniendo la obstrucción en tu matrimonio, en tu familia, por no someterte a la palabra de Dios. Así que pídele a Dios, si tú estás luchando con esto en tu vida, que te ayude a someterte primeramente a Dios y después a tu esposo. That's right. Bueno, parece mentira que rápido se ha ido el tiempo. Este reloj siempre nos defrauda. Bueno, ya hemos llegado a los últimos minutos de esta edición. Queremos siempre darte las gracias por tu fiel sintonía a nuestra programación aquí en Eva en Palabra Viva Radio. Hasta la próxima, se despide Saraí y Connie. Muchas bendiciones. Bye. Bye.